Y ayer, antes de finalizar esta edición, hablábamos con Ayelén sobre la situación de Estados Unidos, lo que estaba pasando dentro del propio partido de Donald Trump y las decisiones que estaba tomando el presidente estadounidense antes de irse. Entre ellas fue incluir a Cuba dentro del listado de países patrocinadores del terrorismo. Bueno, apareció la respuesta rápida de Cuba. Efectivamente, Gaby. Y una noticia que llama la atención porque estamos a tan solo 8 días de ese cambio de gobierno y por qué el gobierno republicano de Donald Trump está tomando este tipo de decisiones a último momento cuando sabe que tiene que dar un paso al costado. ¿Y por qué resalto esto? Porque esta decisión de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, así lo definieron. ¿Qué es lo que pasa? Esto va para atrás con una política que había iniciado Barack Obama en el 2015, que había sacado a Cuba de ese listado. ¿Se acuerdan cuando habían restablecido esas relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos? Ese viaje también de Obama. Aviones que podían ya circular entre los dos países. Los barcos, las visitas, digamos, atenuaron el tema de las sanciones económicas. Realmente un acercamiento que lo vimos con el tema de la gestión republicana en los últimos 4 años de gobierno, que incrementaron muchísimo las sanciones económicas a ese país, pero esto es una carta fuerte y que, bueno, insisto que llama la atención en este contexto. Yo podría plantear una hipótesis que habría que chequearla a medida que vayamos viendo cuáles son estos movimientos que se están dando, pero no me parece casualidad que hoy también, con lo que decíamos hace un ratito con Ariel, digamos, el presidente haya también dado su discurso después del caos político del Capitolio también en la frontera con México. Es como si hubiese una reafirmación de ese electorado de más ultraconservador, también latino, ¿no? Como que apuntara a ese segmento del electorado como para reforzar esa base bien de adherentes a Trump, que por ahí no tienen que ver con toda la lógica del Partido Republicano, pero que de alguna manera sabe Trump que esa es su base sólida, ¿no? Sí, y que sí. quiere irse reafirmando. El voto fuerte, el eso. voto que Sí. probablemente si en algún momento se vuelva a candidatear, lo volverá a votar. Yo creo que tiene que ver con eso esta medida. Y como decías, Gaby, salió la Cancillería cubana y desde el gobierno cubano a oponerse, a hacer una crítica muy fuerte a esto, que lo definieron como una medida hipócrita y la definieron como una medida que requiere cierto oportunismo o que va por cierto oportunismo político. Y en este caso habló Bruno Rodríguez, lo hizo a través de su cuenta de Twitter, es el canciller cubano que dijo que el anuncio del secretario Pompeo es un acto soberbio de un gobierno desprestigiado en bancarrota moral que incitó a la insurrección en su propio país. La verdadera motivación de esta acción es imponer obstáculos adicionales a cualquier perspectiva de recuperación de las relaciones bilaterales. Y atención con este punto, 2 puntos. Por un lado, le están pegando a Estados Unidos, al gobierno estadounidense, al gobierno, concretamente a la figura de Donald Trump, con todo esto diciendo, lo están haciendo en un momento donde está totalmente desprestigiado el gobierno. O sea, Sí. ¿desde dónde vienen a plantear esto? No es que lo hacen en un momento de fortaleza del gobierno, sino más bien todo lo contrario, de muchísima debilidad política. Y por otro lado, esto de que están poniendo trabas a la posible reactivación de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos con la asunción del nuevo gobierno de Biden. ¿Y esto por qué? Porque hay una expectativa, hay una esperanza puesta también ahí en la asunción del nuevo gobierno, porque recordemos que Biden era vicepresidente de Obama y también contribuyó a este acercamiento de las relaciones. Es decir, ¿por qué toman esta decisión en este momento? ¿Es para ponerle un palo más en la rueda a todo esto? Bueno, preguntas que se abren ante este escenario que trata como de prender fuego todo antes de irse. Sí, Trump, claro. ¿no? Y eso es complicado, por supuesto, para la región, por supuesto, para Cuba también, que de hecho hemos visto ya como la semana en que Cuba inició esta reforma monetaria, este proceso de unificación monetaria, activaron nuevas sanciones económicas en un contexto también de pandemia, de fuerte recesión económica para todos los países de América Latina, del mundo y en general, sí. no solamente para Cuba. Y esto es importante también decir que además en esas sanciones económicas entró la prohibición de que empresas y ONGs y digamos
hubo un caso multimillonario asiático que quería dar donaciones a Cuba por el tema de la pandemia, no pudieran ingresar porque iban a ser sancionados por Estados Unidos. Es decir, una falta también de humanidad en un contexto donde, digamos, estamos en un contexto de emergencia humanitaria que es global, ¿no? Te diría que eso es hasta lo más lógico del mundo con respecto al pensamiento de Trump durante todos estos años. Cero humanidad con el resto. De hecho, hasta se podía ver en la política de seguridad en las calles con las personas afroamericanas. Entonces, eso hasta te diría que me parece lo más lógico con su pensamiento y con lo que llevó a cabo durante todos los años. Lo que no parece tan lógico es lo que pasó en el Capitolio, lo que pasa ahora con Cuba y saber que faltan menos de 10 días y que es un montón para un presidente que no sabes con qué puede llegar a prender fuego el resto del país. Todavía sigue activando una política bastante agresiva, bastante ofensiva en materia de política exterior para determinados países de América Latina. Recordemos que el gobierno argentino en su momento, en los ámbitos multilaterales, llevó esta propuesta de levantar las sanciones económicas a Cuba y a Venezuela en un contexto de pandemia y fuerte recesión económica. Y como, insisto en esto, donde ni siquiera se permiten las donaciones de insumos médicos de terceros países. Digo, el caso de uno de los multimillonarios también de Asia, que lo que planteaba era, ahora no recuerdo bien su nombre, pero lo que planteaba era una lista de 23 países, creo yo, si mal no recuerdo, de América Latina, entre ellos estaba Cuba, y a Cuba no podían llegar los insumos médicos. Entonces, estamos hablando de una situación también que complica y mucho el escenario, por eso hay que estar atentos y hay que ver cuál va a ser la decisión política de Biden una vez que asuma en la Casa Blanca. Casi que hay que estar atentos en estos días a ver con qué nos sorprende. Y cuesta decirlo de esa manera. Gracias, Aislén.